¿Listo? Bueno, listo. Vamos a arrancar entonces con lo que posiblemente sea ya la salida del tema, de este tema que nos ha tomado tantas semanas acerca del versículo 32: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un saludo para los que nos van a ver desde casa y un abrazo, espero que estén muy bien. Vamos a leer para recordar por última vez por lo menos aquí, ustedes lo pueden seguir haciendo en casa, por última vez este pasaje del que hemos estado hablando las últimas semanas. Dice, versículo 32, capítulo 8 del Evangelio de Juan, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Adelante, Steven. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ajá. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Les recuerdo algo que es básico, ¿sí? Lo vimos desde el primer momento. La idea es que cuando ustedes escuchan y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, la idea es preguntarse primero cuál es esa verdad, ¿sí? Y es la verdad de la que hemos estado hablando durante todo este tiempo. Esa verdad es la verdad de Dios, que ya la hemos explicado. Pero, vuelvo y repito, y conoceréis la verdad. Ya sabemos cuál es esa verdad. Ya nos dimos a la tarea de estudiar de todas las formas y de profundizar hasta donde pudimos en esa verdad, la verdad de Dios. Hablamos de otras verdades, la verdad del hombre, hablamos de la verdad del mundo en el que nos encontramos, este sistema en el que ustedes y yo, después de haber nacido de nuevo, todavía permanecemos aquí, ¿sí? Hay un propósito, no es para seguir viviendo igual que antes, ahora hay un nuevo propósito, un nuevo sentido, ¿sí? Ok, de esas verdades estamos hablando, pero no es esa la verdad, o no son estas las verdades de las que habla este versículo. Este versículo específicamente habla acerca de la verdad de Dios, ¿sí? Ok, ahora dice la otra parte del pasaje, dice: y la verdad os hará libres. Yo les dije, la pregunta que salta inmediatamente, o las preguntas es: ¿libres de qué y para qué? ¿Sí? Es lo que terminamos de ver la semana anterior. Y en resumen les dije que era librarnos del pecado o de todas estas estructuras que el diablo construyó en nuestra vida en la ausencia de Dios. Romper con todas estas estructuras ¿para qué? ¿Libres para qué? Para poder hacer la voluntad de Dios. Todo lo que ustedes y yo vivimos antes de Cristo, todas estas estructuras equivocadas, estas cosas de las cuales fuimos esclavos, fuimos presos, estas cosas que nos cegaron por años, estas cosas son obstáculos que nos impiden, son el estorbo que hoy nos impide hacer la voluntad de Dios o agradar a Dios de la forma en la que tenemos que agradarlo. Así que, escuchen, así que por eso es importante conocer la verdad de Dios. Cuando ustedes y yo nos abrazamos a esta verdad, la verdad de Dios, esta verdad tiene el poder de ir destruyendo y de ir rompiendo todas estas cadenas, todas estas estructuras que nos impiden servir de la forma correcta a Dios o agradar de la forma correcta a Dios o hacer su voluntad y por lo tanto disfrutar nuestra vida. ¿Sí está claro? Eso es más o menos el resumen de lo que hemos venido viendo con más o menos detalles. Dice el versículo 34, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Eso es libres de el pecado. Ok, 35. Steven dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. 36. Así que si el Hijo os libertare, ¿ven?, seréis verdaderamente libres. Y hoy vamos a ver o a incluir un par de versículos más.
Dice, sé que sois descendientes de Abraham. Es Jesús quien está respondiendo. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. 38 dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y vamos a quedar allí. Ok, la semana anterior, no sé si se acuerdan, quedamos en aquel detalle hablando acerca del pecado. ¿Se acuerdan? Les dije que el pecado produce dos cosas en la vida del creyente. La primera es que nos ciega. Cada vez que ustedes y yo nos abrazamos al pecado, nosotros perdemos de vista el daño que podemos hacer o el daño que estamos haciendo. No alcanzamos a ver, no tenemos la capacidad de poder dimensionar las consecuencias de lo que estamos haciendo. No tenemos la capacidad de poder entender las cosas que estamos afectando. En ese sentido, el pecado ciega. Pero les dije que había algo más, había una segunda cosa que el pecado hace. ¿Se acuerdan? Era lo primero que íbamos a ver hoy. Pero al final les dije que el pecado es que llueve y deja de llover y vuelve a llover. Amigo, les decía que el pecado afecta por igual. Esto fue lo que dije, aunque cuando empezamos a profundizar en este detalle, llegamos a la conclusión de que en realidad no era tan así. ¿A qué me refiero? Yo les dije la última semana que el pecado afectaba igualmente a creyentes y a incrédulos. ¿Se acuerdan? Les dije eso. Pero en el caso del creyente, los efectos del pecado son mayores. ¿Por qué? Porque ahora hay una variable nueva en nuestra vida. En la vida del creyente hay una variable nueva. ¿Cuál es? Es la relación que ustedes y yo ahora hemos adquirido con Cristo. Antes no la teníamos. Cuando éramos incrédulos o vivíamos independientes de Dios, esto no aparecía, no estaba en nuestra vida. Ahora que hemos establecido una correcta relación con Dios, esta relación sufre, ¿sí? Y se ve profundamente afectada. Así es que los invité al final de la noche de la semana anterior, les dije que antes de pensar en entregarse al pecado, antes de ceder o sucumbir a las tentaciones, ustedes tienen que pensar en lo que esta relación va a sufrir. Ahora, tengo que decir algo. Dios no va a cambiar en esta relación. ¿Sí? Eso ustedes lo tienen que tener muy claro. Y voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Cuando ustedes y yo cedemos a la tentación, cuando pecamos, cuando tropezamos, esto no afecta mi relación con Dios. Es decir, voy a aclararlo, no afecta el amor de Dios por mí. ¿Sí? Eso nunca va a estar en juicio. Eso nunca va a estar en cuestión, el amor de Dios por mí. Pero el problema es que lo que sí afecta el pecado o lo que sí cambia el pecado es mi amor por Dios. El pecado destruye mi amor por Dios. Esto es algo que solo pasa, y voy a tratar de explicarlo. Esto es algo que solo pasa en mi mente. Esto es algo que solo pasa en el corazón de ustedes y en el mío. En el corazón de Dios no hay nada que afecte mi relación con Él cuando fallo. ¿Sí? Esto es muy importante. El problema, repito, es que el pecado nos va a cambiar a nosotros en nuestra relación con Dios. El pecado afecta mi amor por Dios, pero no el amor de Dios por mí. Ese es invariable, ese no cambia, ¿sí? Cuando el creyente peca, lo primero que hace, voy a tratar de describir, es el proceso, este proceso del que estoy hablando cuando ustedes y yo pecamos. Cuando ustedes y yo pecamos, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. Esta es una reacción inevitable. Nadie puede estar por encima de esta reacción. Es completamente natural. ¿Sí? Claro. La idea
La idea, el proyecto de Dios o el propósito de Dios es ir tratando de conquistarnos de tal forma que el tiempo lejos de Él sea cada vez menor. ¿Sí? Que yo pueda, segundos después, minutos después, Dios quiera y no horas, pero minutos después volver a Él o correr a Él. Ya voy a explicar esto. Así es que, repito, cuando el creyente peca, lo primero que pasa es que nos alejamos de Él. Ya perdemos la seguridad en nuestra relación con Dios. Escuchen, lo primero que se ve afectado cada vez que ustedes y yo pecamos es la seguridad en nuestra relación con Dios. Desaparece. ¿Oyeron? La seguridad en mi relación con Dios desaparece. ¿Por qué? Porque sus pensamientos, sus emociones les hacen creer que Dios ya no quiere saber nada acerca de nosotros. Y esto, evidentemente porque nos hemos portado mal, pero esto que acabo de decir, esto que les dicta o que les dice sus emociones y sus pensamientos cuando ustedes se equivocan, a veces peor que antes cuando eran incrédulos, ¿sí? Escuchen lo que estoy diciendo. Muchas veces van a tropezar y peor que antes, ¿sí? Se los estoy anticipando. Cuando eso ocurra, eso va a ser un golpe muy fuerte a sus conciencias y a sus corazones, porque ustedes van a decir: Dios, no fue que abandoné esto, no fue que me diste victoria sobre esto, no, nunca es responsabilidad de Dios, ni nunca será culpa de Dios. Evidentemente, ustedes fueron abandonando su correcta relación con Dios, dando pasos en una dirección equivocada hasta que cedieron a la tentación otra vez. Entonces, cuando esto pase, va a ser inevitable que empiecen a venir a sus mentes todos estos pensamientos y empiecen a experimentar todas estas emociones que les van a hacer pensar que Dios no quiere saber nada acerca de ustedes. Pero recuerden esto, eso no está en la Biblia. La Biblia no habla de esto. Eso no existe. Esto es algo que solamente ocurre en sus mentes y en sus corazones, porque perdieron la seguridad de su relación con Dios. Lo primero, repito, que roba el pecado es mi seguridad, la seguridad de mi relación con Dios. Cuando un creyente falla, esto es lo primero que Dios espera que el creyente haga, que corra hacia Él otra vez y pida perdón, confiese la falta, pida perdón y le pida a Dios que restaure su relación con Él. Incluso en ese instante, cuando ustedes regresan a Dios, ahora, a ver, yo creo que estoy hablando con personas del mismo planeta que yo. Cuando ustedes y yo pecamos, ¿a qué me refiero? Cuando ustedes y yo pecamos, les voy a decir algo que tal vez ustedes no han querido reconocer. El pecado nunca es algo inconsciente. El pecado es algo que es completamente consciente. El pecado es algo que pasa por la aduana de la voluntad de cada uno de ustedes. ¿Sí está claro? Lo voy a decir en el español más claro. Es algo que ustedes piensan, planean y llevan a cabo. Y voy a añadir algo más. Es algo que ustedes disfrutan. ¿Sí está claro? Así es que no existe el tal, no era mi intención, yo no quería. No, ya. Sí querían. Es más, lo planearon y cuando lo hicieron lo disfrutaron. Así es que cuando vayan a confesar delante de Dios su error, no cometan el error de justificar su falta. No cometan el error de tratar de aparentar ser inocentes delante de Dios cuando ustedes saben que no lo son. ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque si no, el perdón y la limpieza que viene o que la Biblia dice que debe venir cuando yo confieso mi falta, ese perdón y esa limpieza nunca vendrán. La conciencia me va a reprochar. Si yo no hago una confesión correcta de mi falta, mi conciencia no me deja en paz. Habrá culpa. Alex, buena pregunta. ¿Y cómo sé yo que no he hecho una correcta confesión? A ver si logran ubicar esto. ¿Saben cuándo no hemos hecho una correcta confesión del error?
Cuando ustedes piden perdón a Dios por el mismo pecado en la mañana, en la tarde y en la noche, y al siguiente día vuelven a hacer lo mismo. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama culpa. Eso se llama remordimiento. ¿Sí? No es un verdadero arrepentimiento. Cuando yo confieso mi falta de la forma correcta, Dios quita la culpa y vuelve a traer la seguridad de mi relación con Dios. ¿Sí está claro? Así es que esa es la clave para saber cuando yo me acerqué a Dios e hice a un lado todas estas emociones y pensamientos que me hacen pensar que Dios ya no quiere saber nada de mí por haber cometido este error. Y cuando me acerco por fe, no por lo que siento, sino por lo que yo sé. Por ejemplo, dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos, creo que es 1:9, sí. Vean lo que dice este pasaje. Dice, si confesamos, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A eso me refiero. Si la confesión es una confesión honesta, Primera de Juan 1:9, ¿verdad? Si la confesión es honesta, la limpieza viene, la culpa desaparece y yo puedo retomar mi relación con Dios porque ya no hay nada que me reproche aquí. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ok, entonces yo voy a confiar por completo en este perdón que Dios ha prometido otorgar, como lo ven ahí, lo leen. Dice, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. ¿Y cuál es la condición? Solamente confesar. Pero tiene que ser una correcta confesión. Si la confesión es correcta, si es honesta, si yo le digo a Dios, Dios, ¿sabes qué? Lo planeé, todos los detalles los llevé a cabo e incluso hasta lo disfruté, aunque después me sentí muy mal. Esa es una confesión honesta. ¿Sí está claro? Entonces, si es así, y yo me acerco a Dios ignorando todas estas emociones y pensamientos, Dios promete otorgarme este perdón a los que confiesan honestamente su error. Así es que, para empezar a avanzar, no jueguen con el mal, por favor, no vayan a jugar con el pecado, porque además, les dije, hay otra cosa que el pecado hace. No solamente ciega, no solamente no nos permite ver qué es lo que estamos destruyendo, no solamente pierdo de vista a las personas que están a mi alrededor porque empiezo a afectarlas y no me doy cuenta. El pecado hace algo más. Escuchen, el pecado atrapa. ¿Se acuerdan? Dos cosas que produce el pecado: ciega, y la segunda, atrapa. ¿Y cómo atrapa? ¿Cómo es que atrapa? Ok, la clásica, y hoy voy a hablar de esto. Hoy voy a tratar de avanzar vamos a ver algunos detalles, vamos a tratar de ver cuáles son las cuatro características más importantes del carácter del diablo. Hay 4 cosas que ustedes tienen que tener presentes. ¿Para qué? Para que cuando ustedes las vean asomarse en su vida, ustedes sepan en la dirección en la que van. ¿Sí? Así es que voy a tratar de llegar allí. ¿Cómo atrapa el pecado? Bueno, hay una clásica. Hay una clásica, es esta: no va a pasar nada. ¿Sí? Esa es la clásica de todos los creyentes. No va a pasar nada. No pasa nada. Que si no va a pasar nada, va a pasar de todo. Se los aseguro. Todos los que han pensado así, ¿cómo? No va a pasar nada. A mí no me va a pasar. A mí no me va a atrapar. Todos los que han pensado así, escuchen, descubrieron que pasó de todo y mucho más de lo que ellos se podían haber imaginado. Hay cosas tan malas que hemos hecho en nuestra vida que nunca nos imaginamos que fueran a terminar tan mal. O podríamos estar cometiendo el error de estar haciendo cosas que no tenemos una idea de cómo van a terminar, porque el pecado ciega.
¿Sí está claro? Ustedes y yo, cuando hablo de cegar, quiere decir que ustedes y yo no tenemos la capacidad para medir el alcance de las consecuencias en nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean del pecado. El pecado, escuchen, esclaviza, y esclaviza siempre con este pensamiento: no va a pasar nada. Otra clásica: solo una vez más, solo una vez más. Todo este tipo de cosas, por ejemplo, vamos a hablar de adicciones. No voy a entrar en detalles en una adicción específica o varias, pero voy a hablar de adicciones en general o los vicios. ¿Sí? ¿Han oído la expresión la última? Esta es la última, y se la pasan celebrando con la última. Y pasan de fiesta con la última y nunca pueden dejar la última porque es un pensamiento engañoso. El pecado atrapa. La última. Esta es la última vez que voy a hacer esto o es la última vez que voy a hacer aquello. Y cayeron en la trampa. ¿Sí? En esa trampa. Este día, hoy, si ustedes ya volvieron a nacer, que sí, estoy seguro que todos los que estamos aquí ya volvieron a nacer, no significa que no cometerán errores. ¿Sí? Van a cometer errores. Pero si este día ya volvimos a nacer, dice la Biblia, versículo 36, así que recuerden, por favor, memorícenselo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando venga la tentación, presten atención porque estoy a punto de abandonar este tema, ¿sí? Cuando venga la tentación, cuando las propuestas se presenten en sus vidas, todas aquellas cosas, a ver, ustedes y yo sabemos que hay cosas externas a ustedes o externas a nosotros que provocan una reacción interna. Cuando ellas se presentan, cuando en diferentes circunstancias de sus vidas estas cosas externas se presentan, provocan algo, provocan una reacción interna hacia aquello. ¿Sí está claro? Una imagen, un sonido, un pensamiento, una emoción. Hay cosas que se despiertan, hay cosas que se levantan por un escenario que se plantea delante de nosotros. ¿Sí está claro? Cuando esto venga y estas reacciones aparezcan, es lo que la Biblia llama deseos. La Biblia lo llama como concupiscencias. La concupiscencia es esta reacción interna hacia el pecado. El deseo o los deseos. ¿Sí? Cuando esto venga, recuerden que Cristo, vuelvo, por eso cité el versículo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando la tentación venga, cuando todas estas propuestas vengan, recuerden esto: Cristo entró al corazón para librar sus batallas. ¿Sí? Ustedes no tienen que librarlas. Lo único que ustedes y yo necesitamos hacer es acudir inmediatamente a Él y mantenernos siempre con este pensamiento. Acudir a Él, buscarlo a Él. La victoria no depende de otra cosa más que dejar trabajar a Cristo en el corazón. Eso es todo. Si ustedes lo buscan, si allí cuando se presenta la tentación, ustedes inmediatamente lo buscan y lo dejan trabajar, a ver, esto podría ser tan sencillo como una simple oración. Dios, guárdame en este instante. ¿Sí? Pero vamos a ir un poco más allá. Dios siempre, escuchen esto, Dios siempre va a traer, siempre va a poner al alcance de sus mentes, al alcance de sus corazones, todas las herramientas que sean necesarias para vencer. Todas las verdades, todos los principios, todo lo que ustedes necesiten, todas las enseñanzas que ustedes necesiten saber en un área específica de su vida para sacar esa área adelante, todas Dios se las va a poner al alcance de sus manos. Así es que cuando la tentación venga, posiblemente ya tengan esa enseñanza. Entonces le van a pedir a Dios que simplemente la haga una realidad en ustedes. ¿Oyeron? Así es que solamente tienen que dejarlo trabajar al interior de sus corazones. Por tanto,
listos con este tema, porque el pecado afecta, es una trampa y no distingue entre creyentes e incrédulos. Ahora, las personas que no conocen a Dios, los incrédulos, ustedes no esperen que ellos se porten bien. Eso no existe. ¿Sí? Se van a seguir portando mal o portando como se portan, porque para que ellos empiecen a portarse bien, necesitan nacer de nuevo, para empezar a tener una vida victoriosa. Así es que el que ha vuelto a nacer, repito, solamente tiene que depender de Cristo. No importa qué tan grande sea la tentación, no importa qué tan grande sea el pecado. Escuchen esto, nunca, del tamaño espiritual que ustedes sean, de ese tamaño espiritual será la tentación. Nunca será más grande una que la otra. Dios no trabaja así. Así es que cuando una tentación viene a sus vidas, es porque Dios sabe que ustedes pueden con esto. Ustedes en el sentido correcto. Ustedes dependiendo de Dios. ¿Sí? Nunca vayan a pensar que Dios les trajo una tentación que era más grande que ustedes. Eso no existe. No importa qué tan grande o qué tan fuerte, cuando venga la tentación, solamente recuerden esto. Díganle a Dios esto: Dios, yo nunca he podido con esto. Necesito que tú lo hagas. No quiero. Yo sí quiero salir adelante, pero no puedo. Así es que necesito que tú lo hagas. Ríndanse ante Él. Cuando digo rendirse, todos recordamos la imagen de levantar las manos y quedarse quieto. No. Cuando me refiero a ustedes como creyentes rindiéndose, lo que intento decirles es esto: es dejen de vivir la vida cristiana en sus fuerzas. No es a ustedes a los que les toca hacer el esfuerzo para sacar adelante sus vidas. Es rendirse a Dios. ¿Sí? ¿Y qué significa rendirse a Dios? Obedecer. No es no hacer nada y quedarme quieto. No, es hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Todas estas enseñanzas que hace un minuto les dije que Dios iba a empezar a traer al corazón, todas estas son esas cosas que yo tengo que hacer. ¿Sí? Ok, entonces, ríndanse a Dios y ustedes van a ver sus vidas saliendo adelante y van a empezar a descubrir cada vez más y más la victoria que Dios ha planeado traer a sus vidas. ¿Oyeron? Ok, ahora sí, quedó atrás este tema. La siguiente parte, versículos 37 en adelante, Steven, la siguiente parte son verdades, ya quedó atrás esto, ya no voy a volver más, ¿sí? La siguiente parte son verdades tan importantes que no podemos pasar por ellas así tan rápidamente. Les cuento que muchas veces hay esta tentación, ¿sí? De dejar verdades o pasar verdades o ignorar algunas verdades que siguen siendo muy importantes. Voy a leer el versículo 37 y el 38 otra vez, porque ahí donde vamos a... es lo que vamos a estudiar esta noche. Dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Dice Jesús, es Jesús el que está diciendo estas palabras. Dice Jesús: ustedes dicen ser hijos de Abraham. ¿Se acuerdan? Ya habíamos hablado de esto. La mayoría de las personas, por no decir que todos los hombres, usan este argumento. Cuando ustedes y yo empezamos a hablarle de Cristo a alguien, todos, absolutamente todos, sacan su tarjeta de identidad religiosa. ¿Sí? Es como estas tarjetas de crédito. Ya saben, ahora hay una tarjeta de crédito en todo lado. Todos los bancos nos dan una tarjeta, todas las tiendas nos dan una tarjeta, y todos tenemos una tarjeta de crédito de todos los lugares, ¿sí? Bueno, así somos los hombres. Cuando nos empiezan a hablar de la verdad, cuando nos empiezan a hablar de Cristo, inmediatamente sacamos una tarjeta de identidad. ¿Sí? No pierdan de vista el pasaje, por favor. Ellos acaban de sacar su tarjeta. ¿Cuál? Jesús, somos hijos de Abraham. ¿Sabes qué? Nosotros no necesitamos aceptar el mensaje que está, o el plan, el proyecto
al que nos estás invitando, eso no es para nosotros. ¿Sí? ¿Les suena? Ok, voy hacia eso. A la hora, repito, en que nos hablan de Cristo, todas las personas tenemos diferentes tarjetas de identidad y todos tenemos, ¿a qué me refiero? A que todos tenemos una tarjeta de identidad religiosa. Todos, absolutamente todos. Cuando nos hablan de Dios, inmediatamente pensamos en nuestra tarjeta de identidad religiosa. Nos están hablando de Cristo e inmediatamente empezamos a buscar qué somos, o qué es lo que hacemos, o qué hemos hecho. ¿Sí? Desde el punto de vista religioso, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, porque creemos que a la hora en que Cristo se está acercando a nuestra vida, nos está tratando el tema de la identidad. Cuando Dios se acerca al corazón de un hombre, el hombre automáticamente piensa que Dios le está preguntando por cuál es su partido religioso, su religión, su tarjeta de identidad. ¿A qué partido pertenece o a qué religión pertenece? ¿O qué ritual o qué filosofía de vida tiene o predica o practica o vive? Sí, y esto no es así. ¿Oyeron? Cuando Él se acerca a nuestra vida, nos está tratando el tema, no está tratando el tema de identidad. El tema de identidad me refiero en cuanto a la religión o a la práctica que tenemos. Ellos argumentaban esto, Jesús, nosotros somos descendientes de Abraham. Ellos incluso, escuchen, incluso lo usaban para justificar que no tenían por qué reaccionar al mensaje de Él. No era para ellos. ¿Sí? Cuando en realidad, vean la ironía, cuando en realidad, si había un grupo de personas, si había una nación o un pueblo que sí tenía que responder a este llamado o a este mensaje de Jesucristo, era aquella nación o aquel pueblo que esperó al Mesías desde que Dios se lo anunció a Adán en el Génesis. ¿Sí está claro? Si había alguien, una descendencia que tenía que estar comprometida con este mensaje y con este anuncio del Mesías, era este pueblo que lo está negando en este instante o que lo está rechazando. De hecho, todos los que se iban convirtiendo en aquel momento, recuerdan, por ejemplo, recuerdan aquel momento en que Felipe llega corriendo completamente conmovido y emocionado y se encuentra con Natanael. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos, capítulo 1 de este evangelio, y le dice: Natanael, no sabes qué, nos hemos encontrado con el Mesías prometido. ¿Ustedes se pueden imaginar esto? 4000 años de espera. Eso era lo que tenían esperando ellos por aquella promesa de Génesis 3:15. El ser esperado desde Adán, nada más y nada menos. Y Felipe se acaba de topar con él y va y se lo cuenta a Natanael. Así es que Natanael se quedó así, el Mesías, de verdad, el esperado. Sí, le dice Felipe, Jesús de Nazaret se llama. Y Natanael lo que dijo fue: ¿de Nazaret? ¿De Nazaret puede venir? Lo último que Natanael se imaginó, o lo último que el mundo se pudo haber imaginado, era que Jesús, el Mesías, pudiera provenir de Nazaret. ¿Sí? Aunque les voy a aclarar, porque ustedes sí ya tienen toda la historia completa, quiero aclararles que Jesús no era de Nazaret. Jesús creció en Nazaret, pero él era de Belén, de la ciudad de David, de la familia real incluso, y tenía que ser así. Pero este hombre, Natanael, empezó a preguntarse: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Será? Y todas las personas siempre, a la hora en que escuchan el Evangelio o nos escuchan hablar de Cristo, intentan hacer esto. Escuchen, porque en la medida en la que ustedes entiendan esto, van a poder entender a las personas con las que hablen de este tema. Cuando una persona escucha hablar del Evangelio, de Jesucristo, del plan de salvación, saca inmediatamente su tarjeta de identidad religiosa, empiezan a formularse cosas aquí adentro. Lo está haciendo Natanael. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa?
Todas las personas tratan de hacer esto, tratan de que lo que saben, sus opiniones, traten de cuadrar, a ver, lo que nosotros le estamos diciendo o lo que la Biblia enseña, traten de cuadrar con lo que él piensa, la forma en la que él piensa, sus argumentos. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Repito, cuando una persona a la hora de escuchar el Evangelio escucha aquella propuesta, él trata de que todo lo que él siempre ha pensado o lo que él cree que es la verdad cuadre con lo que la Biblia dice. ¿Sí? Ok, quien piense así está en un gravísimo error. Y les voy a explicar por qué. La Biblia no la escribimos ustedes y yo. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes y yo hubiéramos escrito la Biblia, nuestros pensamientos cuadrarían, harían un match con lo que la Biblia enseña. ¿Sí me entendieron hasta allí? Si ustedes y yo hubiéramos escrito la Biblia estaría en armonía con lo que ustedes y yo pensamos. Pero la Biblia no fue escrita por nosotros, la Biblia la escribió Dios. ¿Sí? Por lo cual, cuando todos empezamos a escuchar todas estas verdades, cuando empezamos a escuchar el plan de salvación, el Evangelio, cuando empezamos a escuchar de Cristo, estas verdades empiezan a chocar con nuestros pensamientos. Las verdades de la palabra de Dios empiezan a chocar con lo que hay en el corazón del hombre. ¿Sí me explico? E incluso Jesús tuvo que llegar a un momento en donde les dijo lo que acabamos de leer. Les dijo, a ver, muchachos, mis palabras, ni siquiera hayan cabida en vosotros. ¿Ven? Ahora sí entiende, ahora sí está claro. Ok, perfecto. Muchos, cuando estamos tratando de llevarlos a la salvación, no lo permiten por esta razón. Chocan con todo lo que saben. Y es más, algunos incluso nos llevan hasta una discusión. Aquella conversación que iniciamos por puro amor, con el único propósito de salvar el alma de alguien, se convierte en una discusión, en una contienda. No nos permiten que les expliquemos todos los detalles, que les hablemos de esto. Y muchas veces, si ustedes le preguntan o quieren ir más a fondo y hacen algunas preguntas incómodas, por ejemplo, hubo una vez donde a alguien le preguntaron que se había leído la Biblia y descaradamente nos responden que sí. Así con la cara, como si sin despeinarse, nos dicen sí, hemos leído la Biblia. Es más, hasta nos han dicho que la han leído varias veces. Un día, ¿saben que un día le dijeron a un creyente, bueno, cuando voy a hablarles de una persona que en este instante no era más que un incrédulo, pero llegó a ser un gran hombre de Dios, ¿sí? Y gracias a él hoy estamos aquí. Pero cuando este hombre era incrédulo y le estaban testificando, le hicieron esa pregunta, le dijeron, ¿alguna vez has leído la Biblia? Y que luego fue un gran y extraordinario hombre de Dios, un príncipe, este hombre respondió, sí, dijo, la he leído 6 veces. Claro, ahora yo entiendo que la respuesta buscaba desalentar a la persona que le estaba testificando. ¿Sí está claro? Y la persona que le estaba testificando se le ocurrió citar un versículo y le dijo, ¿conoces este versículo, el versículo tal del Evangelio tal? Y aquel hombre, cuando se dio cuenta que quien le estaba testificando conocía la Biblia de verdad, él le dijo, no me acuerdo, la verdad de ese no me acuerdo. Y cambió el tema. Pero lo que pasó es que él tenía su tarjeta de identidad religiosa y no quería, porque la verdad que estaba escuchando no armonizaba con lo que él sabía, y mucho menos con la forma en la que estaba viviendo su vida. Pero ¿saben qué es lo peor? El error fue que la Biblia, la palabra de Dios, no pudo hallar cabida en su corazón, en su mente. No lo logró. Ese día, para decirlo de alguna forma, ese día
este hombre, que después se convirtió en un gran hombre de Dios, se perdió esa oportunidad. ¿Sí? Tuvieron que pasar varias cosas o muchas cosas más para que volviera a escuchar la palabra de Dios, y entonces, ahora sí, en otra oportunidad, la palabra de Dios sí tuvo cabida en su corazón y este hombre volvió a nacer de nuevo. Pero muchos no tienen nada que decir, absolutamente nada, porque ni siquiera conocen la Biblia, pero argumentan. No conocen nada, no saben nada, pero la naturaleza del hombre es argumentar, cuestionar. ¿Sí? Por naturaleza hay un antagonismo en el corazón del hombre en contra de Jesucristo, en contra de la verdad. Argumentan, discuten y tratan de alguna forma de opacar la verdad que estamos intentando compartirles. No sé dónde nace este pensamiento, aunque podríamos pensar que sí, podríamos decir que sí sabemos dónde, pero un día nos van a decir cómo es que esto era parte de nuestra naturaleza humana. A lo mejor un día lo vamos a entender. Lo increíble es que un día, esto es lo que a mí me sorprende. ¿Por qué? Porque ustedes y yo que estamos aquí, un día, escuchen, un día Dios de alguna manera, porque esto es increíble, de alguna manera abrió nuestro entendimiento, quitó el velo que estaba delante de nuestros ojos, abrió nuestro entendimiento y puso un pensamiento en la mente y en el corazón de todos ustedes. ¿Cuál? ¿Por qué no te das la oportunidad de escuchar? ¿Por qué no te das la oportunidad de prestar atención? Quizás, escuchen, quizás vas a poderte dar cuenta de qué es lo que Dios piensa acerca de la forma en la que piensas. ¿Sí está claro? Y muchos volvieron, y me incluyo, y nos incluimos, en aquel momento, en aquellos segundos de lucidez, en ese momento volvimos a ver nuestra vida. Y por primera vez en años, a mis 26 años, yo empecé a ver mi vida a la luz de lo que la Biblia enseña. Empecé a ver mi vida como Dios veía mi vida y siempre vio mi vida. ¿Y saben cómo me descubrí o cómo nos descubrimos todos? Perdidos, absoluta e irremediablemente perdidos, rumbo al infierno. Así es como Dios espera que ustedes y yo, todos los hombres, veamos nuestras vidas, pero también se ven como una persona a la que Cristo, en aquel momento ustedes y yo empezamos a ver la posibilidad de ser parte de ese grupo al que Dios ha cambiado sus vidas, al que Dios ha salvado y ha transformado, a los que Cristo ha transformado, y empezó a aparecer así lejos en el horizonte, como les decía la semana anterior, como una luz que se ve muy distante, una esperanza extraordinaria que parecía en aquel momento increíble. ¿Cuál? La esperanza de finalmente no solo vivir la vida que siempre quisimos vivir, sino de poder establecer una correcta relación con Dios. A ver, no hablemos ni siquiera de una correcta. El solo hecho de poder establecer una verdadera relación con Dios. ¿Sí? Todo eso fue lo que se jugó en aquel instante en que estábamos escuchando aquella propuesta. ¿Sí? Estábamos escuchando Biblia y el Espíritu de Dios por detrás diciéndonos, estás escuchando la verdad. Hasta que dijimos, sí, yo creo esto con todo el corazón. ¿Se acuerdan? Cuando les dicen a los hombres, o cuando se les dice a los hombres acerca de un cambio de vida, ustedes saben, ¿quiénes querían cambiar sus vidas antes de Cristo? Todos. Yo toda mi vida, desde que tengo uso de razón, quise cambiar. No se imaginan cuántas cosas en mi vida. Había cosas, aspectos, detalles en mi vida, estructuras en mi vida que yo realmente odiaba. No podía con ellas. Me entristecía, me avergonzaba, me humillaban, producían un dolor y una tristeza profundas, me hacían llorar. Así es que yo sí les puedo decir
que yo sí quería que Dios cambiara mi vida. Y todas estas personas con las que hablamos, incluyendo este auditorio al que se está dirigiendo Jesús, quieren cambiar sus vidas, aunque no saben, ni siquiera entienden, ¿sí?, qué clase de cambio tiene que hacerse en sus vidas. No lo entienden, ¿sí? Hoy, ustedes y yo, 22, por lo menos en mi caso, 21 años después, hoy sí puedo comprender algo. ¡Qué vergüenza! Hoy sí puedo entender. ¿Saben cuál era el cambio? ¿Saben cuál era el tipo de cambio que merecía mi vida o que necesitaba mi vida? El cambio que necesitaba mi vida era tal que Dios tenía que cambiarlo todo. Todo. El cambio era, la reestructuración era completa. Había que cambiarlo todo. Cuando Cristo entra al corazón, no vayan a pensar que este arquitecto o este decorador dice, no, esto sí se queda y esto no, esto lo podemos reutilizar y esto otro sí se queda, esto todavía está en buen estado. No, dice la Biblia que Cristo quitó todo lo que era aquella vieja vida, barrió con todo lo que era nuestra vieja vida y empezó a estructurar. ¿Sí entienden la palabra estructurar? Empieza desde cero, a hacer nuevo, una nueva estructura de vida. Él no cogió el material de nuestra vida anterior y le cambió de forma. Dios no hace eso, eso es reformar. Dios lo que hace es regenerar. Son dos cosas completamente distintas. Regenerar implica hacer nuevo, con un material nuevo, desde cero. Así es que eso fue lo que Él hizo. Él empezó a estructurar toda una nueva vida. Y las herramientas que usa, ¿saben cuáles son? ¿Qué se necesita para que ustedes y yo tengamos la oportunidad de ver una nueva vida desarrollándose delante de nuestros ojos? Lo primero es la presencia de Dios en el corazón. Sin eso no hay posibilidades. Y dos, la palabra de Dios, eso que ustedes tienen en sus manos hoy. Sin eso no avanzamos. Sin eso, esa nueva creación que Dios hizo nacer en el corazón no sobrevive. Se va a morir de hambre. ¿Sí? Si ustedes quieren ver sus vidas avanzando, madurando, su relación con Dios creciendo y fortaleciéndose, tienen que leer, tienen que memorizar, tienen que meditar en la Biblia. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando ustedes asimilan la palabra de Dios, entra, la asimilan y esa palabra que está viva produce la vida que ustedes necesitan en cualquier área de sus vidas en que la necesiten. ¿Sí está claro? Así es que si no leen, si no estudian, si no meditan, si no memorizan, no van a poder avanzar. ¿Sí? Jesús les dice, lo que ustedes sean, vuelvo al tema, lo que ustedes sean, cuando ellos le dijeron, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, Jesús les dijo, lo que ustedes sean no es el tema, a mí poco me importa. Ese no es el tema. Lo que estoy intentando, la dirección en la que necesito que vayan sus pensamientos no es esa. No necesito que me saquen su tarjeta de identidad religiosa. No necesito que me digan quiénes son, o más bien, ustedes, no necesito que ustedes me digan, son descendientes de quién, o la fe de quién heredaron. No necesito que me digan que hay un gen en ustedes que los hace descendientes de un hombre. No necesito que me digan nada de esto. ¿Sí? Ese no es el tema. El tema es este. El tema, les dice Jesús, es cuál es su posición delante de Dios. De eso es de lo que estamos hablando. ¿Sí? Están perdidos. Ustedes se encuentran absolutamente perdidos. El punto, dice Jesús, es cómo los está viendo Dios hoy. ¿Sí? Y Dios los está viendo tan perdidos, escuchen, porque esto es maravilloso. Dios los está viendo tan perdidos. Estoy tratando
de ponerme en el papel de Él, parafraseando todo lo que Él les quiso decir. Jesús les está diciendo, muchachos, quiero decirles que Dios los está viendo en este momento tan perdidos que tuve que ser enviado yo a rescatarlos. Ustedes, sus vidas ya no tienen arreglo. No hay forma en la que ustedes puedan alcanzar una eternidad en la presencia de Dios. Eso no existe. Es más, están perdidos. El destino eterno que a ustedes les espera es el infierno por toda la eternidad. Y por eso estoy yo aquí, para evitar ese infierno o para evitar ese destino. Escuchen, la presencia de Jesús en la tierra no es otra cosa más que una declaración de parte de Dios hacia los hombres. ¿Cuál? Todos los hombres van camino al infierno. ¿Sí? Vuelvo y repito, a mí esto me cuesta mucho entenderlo. Cuando Jesús aparece en la tierra, ¿sí? Es porque Dios tomó la decisión de compartir con los hombres la verdad. Es lo que hemos estudiado, ¿sí? Cuando Él aparece, lo que está confirmando con su presencia Jesús en la tierra, lo que está declarando Jesús al estar en la tierra, lo que está confirmando es el destino eterno de todos los hombres, el infierno, ¿sí? Estamos, en otras palabras, los hombres están tan perdidos que Dios tuvo que enviar a su Hijo al Calvario para rescatarnos. Eso es lo que Él está intentando decirnos. Toda la humanidad está perdida, ¿sí? Pero Él envió a su Hijo para rescatarnos. Aquí habla de que Él está tratando de compartir cuando dice, sé que sois, dice, yo hablo de lo que he visto cerca del Padre. Él está hablando, o más bien está tratando de compartir todo lo que aprendió en la presencia del Padre. ¿Sí? Es impresionante ponerse a pensar en esto. Escuchen, voy a ver si tratan de imaginárselo. Es extraordinario esto que está ocurriendo. Cuando Jesús les dice, a ver, muchachos, yo hablo de lo que he visto cerca del Padre. ¿Saben qué quiso decirles? A mí esto me conmueve. Pónganse a pensar en esto. Lo que Jesús les dijo es, a ver, el dueño de todo el universo, el dueño del mundo, vino a decirles que Él es el dueño del mundo. En este momento, yo, el dueño del mundo, les estoy diciendo que yo soy el dueño. Yo soy el creador. Yo soy ese Mesías. Yo soy el señalado por Dios, el escogido por Dios. Yo soy. Y en lugar, ese dueño, escuchen, porque esto es increíble, ese dueño, en lugar de venir a ejercer su derecho de propiedad, porque Él es el dueño, ¿sí? En lugar de venir a ejercer este derecho de propiedad, el derecho que Él tenía por ser el creador y el soberano del universo, en este momento solamente pasa temporalmente por su creación, con un solo propósito: salvar a su creación. No vino a ejercer este derecho de posesión, no, solamente vino a salvarnos. Solamente por eso pasó, para decirnos que Él, que era el que nos había creado, escuchen, nos amaba. Y nos amaba de tal manera que estaba poniendo a nuestro alcance ese extraordinario perdón otorgado por Él. Y nos ofrecía, además del perdón, la salvación y una vida eterna con Él. Nos ofrecía una relación personal en esta tierra con Él. No es solamente que quería perdonarnos, ¿sí? No solamente quería otorgarnos el perdón y cambiar nuestra vida. No se conformó con esto, sino que además quiere establecer una relación personal con ustedes y conmigo. Jesús les dijo, yo estoy compartiendo lo que he oído de boca de mi Padre, todo lo que estaba en el corazón de mi Padre.
lo vengo a compartir con ustedes. Pero lo que ustedes oyen acerca de su padre, dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. En unos versículos más adelante nos vamos a dar cuenta de que se está refiriendo al diablo. ¿Sí está claro? Jesús les dice, lo que ustedes oyen acerca de su padre, eso no les permite escuchar mis palabras. Están cegados y mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿De qué padre está hablando entonces? Del padre, escuchen, moralmente el padre de toda la humanidad, el diablo. A ese se refiere. ¿Oyeron? Si ustedes siguen leyendo los versículos, se van a encontrar que Jesús está hablando del diablo, efectivamente, y habla de que el diablo es el padre de toda la humanidad desde el punto de vista moral. Es decir, es él el que ha sembrado, el que ha provocado toda esta corrupción en el corazón del hombre, y son 4. ¿Se acuerdan al principio? Son 4 las conductas básicas, son 4 las características más importantes que describen el carácter de este ser llamado el diablo o Satanás. Y es lamentablemente 4 de las características que distinguen hoy a la humanidad. ¿Sí? Y se van a dar cuenta de esto. Así que vamos a aprovechar este momento, todavía me queda bastante tiempo, vamos a aprovechar este punto y nos vamos a ir al libro de Isaías. Les voy a pedir que abran por favor el libro de Isaías. Les voy a contar una historia que posiblemente ustedes no hayan escuchado, o si la leyeron no la entendieron. Nos vamos a ir al libro de Isaías, donde la Biblia habla exactamente del instante en que este ser que ustedes y yo hoy conocemos como el diablo o Satanás, este ser en aquel instante se llamaba Lucero. ¿Sí? El diablo, Satanás, se llamó al principio Lucero. Así es que, y era nada más y nada menos que el líder de la adoración en todo el cielo. Ese era Lucero, quien hoy es el diablo o Satanás. Entonces vamos a ver este pasaje o esta historia donde este ser toma una decisión, la decisión de romper con Dios, la decisión de intentar alcanzar el lugar o tomar el lugar de Dios, y con él una tercera parte de los ángeles. ¿Oyeron? Los ángeles, voy a explicar esto. Los ángeles tienen que tomar una decisión, o más bien tuvieron que tomar una decisión, ya la tomaron. Ellos tomaron una decisión, al igual que los hombres, al igual que todos los hombres, tenemos que tomar también una decisión con respecto a Dios. Este grupo de seres tan extraordinario, 2/3 partes de ellos tomaron la decisión de mantenerse fiel a Dios, y una tercera parte, liderada por Lucero, tomó la decisión de independizarse de Dios. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ok, la pregunta es, ¿cuál era el proyecto? ¿Cuál era el proyecto que estaba en juego? De tal forma que toda esta rebelión se llevó a cabo. ¿Cuál era? ¿Saben cuál? ¿Cuál era el objetivo detrás de esto? Gobernar el universo. Eso era. Dirigir el universo. Y Lucero pensó que cometió un error. Bueno, fueron muchos, ya se los voy a mencionar. Cometió el error de pensar que él era mucho más capaz que Dios para dirigir toda la creación. Y cuando hablo de creación no me refiero a la tierra, me refiero al universo. ¿Sí? Toda la creación de Dios. Y entonces, cuando él cometió el error de pensar que él era más capaz que Dios para hacer esto, entonces planeó poner un trono al lado del trono de Dios. Planeó para planear dirigir el cielo. Él dijo, voy a poner un trono al lado del de Dios, y desde allí yo voy a gobernar el universo como siempre ha tenido que gobernarse. Prácticamente el pensamiento que vino al corazón de este ser fue derrocar a Dios. Así es que, escuchen, el pasaje que vamos a leer explica justamente este instante.
o esta escena? ¿Sí? Ok, dice así. Perdón, no te dije. Isaías 14. Puedes buscarlo allí o leerlo en la pantalla. Isaías 14, del 12 al 14. Pueden ver más detalles en Ezequiel 28 también, pero hoy solamente vamos a ver este pasaje de Isaías 14, capítulo 14, del versículo 12 al 14. Dice así: ¿cómo caíste? Está hablando del diablo, ¿sí? De quien en aquel momento era lucero. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Dice: hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Vieron? Menciona este pasaje, lo que ustedes están viendo allí o describe este pasaje, es el comportamiento. ¿Qué fue lo que pensó Lucero? Cuando estamos estudiando esto o analizando esto, no pierdan de vista, por favor, algo. Todo lo que nació en el corazón de este ser es lo que él trata de promover entre los hombres. Su conducta y su comportamiento es la que él trata, o hacia la que él trata de llevar a todos los hombres. ¿Sí está claro? Ok, ya lo van a entender. Escuchen, cada vez que yo mencione algo, no pierdan de vista ese detalle o esa clave. Esa conducta o comportamiento en él es lo que él trata de promover en los hombres. ¿Sí está claro? ¿Cuál fue su conducta o cuál fue su error? ¿Qué fue lo que él pensó? Él pensó esto: seré semejante al Altísimo, seré semejante a Dios. La caída fue estrepitosa. Aquel ángel se convirtió en lo que ahora conocemos como Satanás. Cuando Satanás se acercó a Eva, ahora sí voy al ejemplo, cuando Satanás tienta a Adán y Eva en el Edén, le dijo exactamente este pensamiento, transmitió este pensamiento, guió a Eva hacia este pensamiento o hacia esta conducta. ¿Cuál? Le dijo: Eva, si desobedeces y tomas de la fruta de este árbol, vas a ser exactamente igual a Dios. Detrás de esta frase hay algo más. ¿Saben qué es? Lo que en realidad le quiso decir es: ya no vas a necesitar a Dios en tu vida. ¿Le suena? ¿Le suena eso? ¿Le suena familiar? Dios, yo no quiero nada contigo. Y hoy todo el planeta no quiere nada con Dios. Sí saben que en algunos lugares en México ya se está como parte de esta Agenda 2030, ya me voy a desviar un montón, qué barbaridad. Como parte de esta agenda, dentro de los objetivos de esta Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, está desaparecer a Dios de todo, de absolutamente todo. O sea, la palabra Dios no se vuelve a mencionar, ese es el objetivo, ¿sí? Y en todos los lugares están tratando de hacer esto a como haya lugar. En México se sometió al estudio y fue aprobado por un montón de magistrados que son personas sumamente capacitadas. Se sometió a votación el hecho de ya en los lugares públicos no promover el pasito. Sí, esta cuestión de las vaquitas y los burros y el niño y la estrella y estas cosas ya no se vuelven a hacer en público. Y fue votado a favor. En algunos lugares ya no se habla de Feliz Navidad, ahora se habla solamente de Felices Fiestas. Nada más. Y esa es la idea. La idea es ir sacando a Dios de todas las estructuras del hombre. ¿Sí? Ya no lo vas a necesitar más en tu vida. Eso es lo que el diablo le dijo. Vas a poder, escuchen, porque este pensamiento, perdón, qué pena, es que este pensamiento
ese pensamiento que ha estado latente en el corazón de la humanidad desde siempre. El hombre ha soñado siempre con un hombre que pueda guiar sus vidas. El hombre, por el hombre y para el hombre. Ese es el corazón del humanismo. Un día, esa necesidad del hombre, o ese deseo del hombre, escuchen, este deseo del hombre de ser gobernado por un hombre, se hará carne. La más grande necesidad de los hombres, ¿cuál es? Dios. Esa más grande necesidad un día se hizo carne en la persona de Jesucristo y lo mataron. Pero un día el más grande anhelo que ha pasado por el corazón de todos los hombres, ¿cuál es? Ser gobernados por ellos mismos, sacando a Dios de cualquier cosa. Ese pensamiento se hará carne también en la persona del anticristo. ¿Sí? Y lo que el hombre quiere, Dios se los va a dar hasta que les salga por las orejas. Este hombre tomará el control de las riendas de todo el planeta. Bueno, ya no me voy a... Ese es el corazón de la Agenda 2030. Entregarle las riendas del planeta, políticas, económicas y religiosas, a un solo ser llamado el anticristo. ¿Sí? Y este hombre va a llevar a toda la humanidad a un verdadero desastre. ¿Sí? Pero ese es otro tema. Ok, intento dejar claro que la idea que el diablo le vendió a Eva fue: Eva, vas a ser igual a Dios, no vas a necesitar a Dios en tu vida, vas a poder gobernarte a ti mismo, vas a ser tu propio Dios. Dios, escuchen, le vendió otra idea, otro pensamiento. Dios no te ama. Dios no quiere compartir contigo el liderazgo. ¿Oyeron? ¿Oyeron todas las mentiras que les vendió? Y por supuesto Eva aceptó por completo esta propuesta, no cambió nada de ese contrato. Así tal cual venía, así tal cual lo aceptó. Y por supuesto también Adán siguió a Eva en lugar de serle fiel a Dios. ¿Sí? Ok, el hecho es de que ambos cayeron y todo su ser fue transformado. Todo lo que ellos nunca habían conocido, a partir de aquel momento empezaron a conocerlo. Y me refiero a la maldad, a la malicia, a la corrupción. Rompieron completamente con Dios, perdieron la armonía, toda la armonía que rodeaba su vida, la perdieron. La armonía con Dios, la armonía con la creación, la armonía con ellos mismos y la armonía entre ellos mismos. Todo eso se fue a un abismo, y a partir de ese momento empezaron las consecuencias y los efectos de aquella decisión de seguir la propuesta del diablo. Y estas cosas son las que ustedes ven hoy como las características más importantes de este ser que se llama el diablo o Satanás. Él tiene 4 características, les dije. La primera es el orgullo. Escuchen, voy a pasar muy rápido por esto, pero necesito que le presten atención, porque cuando aparece una, de la mano de esa vienen las demás. ¿Sí? La primera característica del diablo que distingue al diablo, o el carácter del diablo, es el orgullo. El orgullo engendra algo más, que es la segunda característica. Repito, orgullo. Es el orgullo, cuando aparece el orgullo engendra algo más: odio, rencor, resentimiento. Esas 3 cosas, esas son la segunda característica del diablo, principalmente el odio. Y una vez que el odio aparece, o el resentimiento, eso convierte a la persona que dio lugar a estas cosas en destructivo. Orgullo, odio y destrucción son las 3 primeras, ¿sí? Y ustedes lo pueden ver en todo lado. Ya ni siquiera voy a hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania y en todo el planeta con Rusia y todo lo que está pasando, porque ahí sí no termino. Voy a irme a la estructura más sencilla de sus vidas, sus relaciones personales. ¿Sí? Ni hablar de la destrucción en cuanto a las relaciones personales.
De esto ustedes y yo somos expertos, ¿sí? Del trato con las demás personas. Todas las relaciones a las que hemos entrado, todas las hemos afectado precisamente por esta estructura que alguien levantó en nuestro corazón. Ya saben quién es. Odio, orgullo, odio, destrucción. ¿Sí? El diablo, en menor o en mayor grado, siempre acabamos haciendo la misma cosa. Siempre terminamos de la misma manera, destruyendo. Pero cuando Jesús entró al corazón, gracias a Dios por ese momento, apareció por primera vez algo que es maravilloso. Aunque algunos se resisten a esto todavía. ¿Saben qué fue lo primero que apareció en nuestro vocabulario, en el corazón y en nuestro vocabulario? ¿Saben qué fue lo primero que apareció? La palabra perdonar, el verbo perdonar. Por primera vez en la vida, ustedes y yo empezamos a poder conjugar el verbo perdonar. Yo perdono, ustedes perdonan, nosotros perdonamos, todos tenemos que perdonar. Por primera vez, solamente porque fuimos perdonados. Nada más por eso. Y por último, la cuarta característica de este ser es, adivinen cuál, la mentira. El orgullo, el odio, el resentimiento, el destruir y la mentira. Ustedes y yo mentimos, siempre está allí la mentira asaltándonos, y en cualquier situación de la vida, esa es la característica que gobierna a todos los hombres, la mentira. Y Jesús les dijo en este instante, vuestro padre el diablo, escuchen, vuestro padre el diablo, les dijo, él es el que alimenta el orgullo de todos ustedes. ¿Sí? A ver, voy finalmente a unir todas las piezas. Está Jesús dirigiéndose al auditorio. No pierdan de vista que al final del pasaje estos hombres intentan apedrearlo. ¿Sí? Lo que voy a intentar es, en esto que les voy a decir, ver cómo aparece toda esta estructura de este ser. El orgullo, el odio, la destrucción, las mentiras. Jesús les dijo, vuestro padre el diablo, él es el que alimenta o está alimentando el orgullo de todos ustedes. Ustedes están permitiendo que reaccionen mal en su interior, con odio. Es más, me quieren matar. A ellos se les olvidó, no, ni siquiera lo tenían presente, que quien estaba allí tenía la posibilidad de leer los corazones y escuchar los pensamientos. Así es que les dijo, ustedes me quieren matar. Recuerden, orgullo, odio, destrucción, mentira. Ustedes me quieren matar y solamente están cayendo en una trampa muy profunda que se llama la mentira. Todos los hombres, ahora sí, todos los hombres pertenecemos en estos términos, dice la Biblia, fuimos parte, dice la Biblia, nosotros ya no, fuimos hijos de este ser. ¿Sí está claro? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que dejamos de serlo? ¿Cuándo abandonamos? ¿Cuándo fuimos adoptados por otro padre? El día en que ustedes y yo le permitimos a Dios, lo invitamos al corazón, y ese día el acta de nacimiento cambió. Fuimos adoptados por Dios y Dios cambió por completo nuestro corazón. A partir de ese momento, escuchen, a partir de ese momento empezó a brotar en el corazón de todos ustedes y en el mío, a brotar un comportamiento, una conducta, una forma de pensar y de reaccionar, una forma de ver la vida completamente diferente a la de antes. Aunque hago una aclaración. Cuando Jesús entra al corazón, Él entra y cuando va entrando cambia el corazón y la mente. No cambia el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo, ¿se acuerdan? El cuerpo, este cuerpo será cambiado o será transformado el día en que ustedes y yo seamos arrebatados.
el día en que ustedes y yo participemos de lo que la Biblia llama la resurrección de los vivos. Ese día, este cuerpo será transformado. ¿Qué intento decirles? Que esta estructura vieja va a permanecer aquí hasta que eso ocurra. Es decir, su nuevo ser, la nueva creación de Dios, ¿sí? Lo que hoy somos nuevos, gracias a Dios, la nueva estructura, la nueva creación de Dios en nosotros, está en un envase de barro. Está en un empaque, en este cuerpo que está corrompido. Esta es una vieja estructura, es un corazón nuevo en una vieja estructura. ¿Sí está claro? Y esa estructura va a estar allí hasta que vuelva al polvo. Y el odio, ¿qué intento decir? Que por estar todavía atrapados en esta vieja estructura, todavía está allí a la orden del día el odio, el orgullo, la destrucción y la mentira. Ahí está, a la puerta. Todas estas reacciones destructivas están allí a la puerta. Si no estuvieran allí, el día que ustedes hubieran nacido de nuevo, a hoy ya serían personas completamente diferentes. Pero no, todavía nos enojamos, todavía nos indignamos, nos resentimos, todavía reservamos el perdón. ¿Sí me explico? Eso es porque no le hemos dado la oportunidad a Dios de vencer todas estas cosas. Por ejemplo, cuando ustedes y yo, ¿cómo saber, Alex? Buena pregunta, ¿cómo saber cuando yo estoy alimentando el orgullo? Bueno, cuando ustedes están creciendo en el orgullo, la primera reacción que van a ver en sus vidas es el enojo. Lo que hay detrás del enojo es el orgullo. ¿Sí? La soberbia y el orgullo son lo que se dio antes, es el pecado que se da antes de que se manifieste el orgullo. ¿Oyeron? Cuando se da el orgullo, perdón, lo dije mal, antes de que se dé el enojo, el pecado que se da es el orgullo y la soberbia. Cuando hay orgullo y soberbia en la vida de alguien, cuando ya se dio esta primera característica del diablo que hablamos, cuando esto se da, inmediatamente se manifiesta a través del enojo y la ira. La persona que se enoja y se llena de ira es porque detrás está lleno de orgullo y de soberbia. Es la primera reacción, el enojo. Después del enojo vienen otras reacciones, por ejemplo, no hablarnos, gritar, reaccionar de una mala forma. Y empezamos a manifestar todas estas estructuras en las que vivíamos antes, cuando Jesús no estaba en el corazón. Así es que voy tratando de cerrar. Si ustedes ya volvieron a nacer, es tiempo de que Dios gobierne sus vidas. ¿Oyeron? Por completo nuestras vidas. Que produzca la vida de Él en nosotros. Que su vida se empiece a desarrollar en nosotros. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? ¿Se acuerdan de aquel pasaje que habla del amor de Dios, que dice, o del fruto del Espíritu de Dios en la vida? ¿Se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Todos estos aspectos son parte del carácter de Dios. Este fruto del Espíritu es un fruto de 9 ingredientes. Cuando ustedes y yo vivimos en armonía con Dios, en obediencia con Dios, esto se manifiesta. Cuando Dios tiene la oportunidad de gobernar nuestra vida, esto será parte de nuestra vida, ya no las estructuras anteriores. Ok, la humanidad, trato de cerrar. La humanidad en este instante está en una disyuntiva. La humanidad hoy vive bajo esta, vamos a decirlo de alguna forma, bajo esta doble paternidad. ¿Sí me explico? La de Dios y la del diablo. La paternidad, vamos a decir que la paternidad universal a la que todos nacemos o en la que todos nacimos, todos hemos vivido bajo esta paternidad, y aunque no hayamos visto a ese padre,
¿sí? Aunque nunca lo hayamos visto, sí hemos visto en nuestra vida todo lo que su influencia produjo. ¿Sí? Yo nunca lo vi durante aquellos 26 años de mi vida, pero sí experimenté toda la destrucción, todo el orgullo, todo el odio, toda la mentira en la que yo viví. Todos estos resultados o consecuencias sí las vi y abundantemente. Y Él se aprovecha de que todavía estamos en esta estructura que está corrompida y nos dice esto. La invitación es esta, la invitación que hoy el diablo le hace a todos los hombres es esta: sé el dueño de tu vida, manéjate como quieras, haz lo que te dé la gana, ¿sí? No le des cuenta a nadie. Este pensamiento, escuchen, este pensamiento viene de quien hoy es nuestro peor enemigo, el diablo, ¿sí? Y generalmente nos lleva al único lugar al que conducen todas estas cosas. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es la condición final, el final de este camino? ¿Saben cuál es? Se llama destrucción. Solamente allí lleva el obedecer a todos estos principios. Ahora que ustedes y yo hemos conocido a Jesucristo, por favor, dejen que Él conduzca sus vidas. ¿Oyeron? Esta es la gran diferencia. Es una diferencia completamente, es absoluta. Dios conduciendo mi vida o el enemigo número uno conduciendo nuestras vidas. Y esto depende de ustedes. Si le doy la oportunidad a Dios, Él, si ustedes y yo le damos la oportunidad a Dios, Él encaminará todas nuestras vidas a todo lo que mencioné hace un minuto. Todo, esa será la dirección. ¿Qué? Si yo pudiera resumir de una sola forma esto que acabo de decirles, si ustedes y yo le damos la oportunidad a Dios de gobernar nuestras vidas, ¿saben hacia dónde nos va a guiar Él o en qué dirección nos va a llevar Él? En la que hemos venido hablando desde hace semanas. Cuando Dios puede vencer en ustedes todas estas estructuras equivocadas, cuando la verdad de Dios puede vencer en nosotros todas estas estructuras equivocadas, solamente hay una dirección en la que esto nos va a llevar. ¿Saben cuál es? Hacer la voluntad de Dios y agradarlo en todo. Y después, disfrutar nuestras vidas. Es la única forma en la que ustedes y yo vamos a poder disfrutar nuestra vida. Cuando ustedes y yo entendemos esto, todavía delante de sus ojos resalta más la necesidad, una necesidad. ¿Cuál? Compartir esto con los demás. Esa es la idea, ese es el proyecto. Y hay que hacerlo con toda paciencia, con toda la fe que sea necesaria, compartir este mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué con paciencia, con amor, con fe, con gracia? ¿Por qué? Porque la persona que nos está escuchando necesita saber que es amada. ¿Oyeron? Nadie, absolutamente nadie, se resiste al amor. Nadie. Si ustedes aman a aquellas personas con las que están hablando, o van a hablar, o están pensando en hablar, las personas se van a dar cuenta de que ustedes los aman. A la hora de hablarles de Cristo, cuando los estamos invitando a que su vida nada más y nada menos sea transformada por Dios. Es decir, cuando los estamos invitando a que Dios los adopte. ¿Sí? Ok, vamos a quedar aquí. Quisiera haber avanzado, pero creo que es suficiente hasta donde llegamos. Y aquí vamos a dar por terminado este tema. El próximo año, cuando empecemos, vamos a terminar el capítulo 8, pero este tema ya no lo vamos a volver a tocar. Así es que vamos a terminar aquí por esta noche. Vamos a dar gracias a Dios. Está muy frío ya y yo sé que no es fácil estar ahí sentado. Listo, vamos a dar gracias para terminar. Padre, gracias.
Hoy quisiera agradecerte no solamente por todo lo que nos permitiste hacer este año, los milagros, las señales, los prodigios que hemos visto en nuestras vidas, todas las cosas que tú has hecho para intentar conquistar nuestro corazón y nuestra voluntad a lo largo de todo este año, tu amor, tu fidelidad. Gracias por cada uno de estos detalles. Podríamos pasar horas, horas y horas, recordando cada uno de tus favores y beneficios. La forma tan maravillosa en que tu gracia, ese favor que no merecemos el infierno, pero como un regalo, por gracia, un favor que no merecemos, tú nos diste la salvación, rescataste nuestras vidas, nos perdonaste y nos diste la oportunidad de vivir una vida nueva. Y ha sido maravillosa toda esta aventura de caminar contigo un año más y estamos profundamente agradecidos, pero yo quisiera esta noche darte gracias por aquel instante en el que, a pesar de nuestra naturaleza, a pesar de nuestra necedad, a pesar de todos los argumentos que había en nuestra mente y nuestro corazón, a pesar de esta famosa tarjeta de identidad religiosa que todos andamos allí en el bolsillo y que constantemente nos invita o nos invitaba en aquel momento, nos invitaba a contradecir la verdad, a ir en contra de la verdad, a esta posición antagónica con todo lo que tenía que ver con el Evangelio y contigo. Quiero darte las gracias porque a pesar de todo eso, a pesar de tanta necedad, hubo un momento, un instante de lucidez en el que todos nosotros pudimos escucharte tocando la puerta de nuestro corazón. Y de alguna forma tú nos convenciste de que nos diéramos la oportunidad de abrir la puerta, dejarte entrar y poder confirmar que tú eras real, que tú eras verdadero, que tú eras capaz de cambiar nuestras vidas, no solamente de perdonarnos, no solamente de borrar la deuda que había con la justicia del cielo, sino que además cambiar nuestro corazón, la esencia de lo que hasta aquel momento éramos, cambiarlo todo, guiarnos en otra dirección completamente diferente. Y como si esto no fuera suficiente, además nos diste la oportunidad de transformar nuestra vida a través de establecer una maravillosa relación contigo. Es algo que no alcanzamos a entender, pero es algo por lo que hoy te damos gracias. Muchísimas gracias. Gracias por habernos dado la oportunidad de entrar en razón y haber escuchado con toda claridad, llamando a la puerta de nuestro corazón, pero más que esto, haber escuchado en medio de todas aquellas palabras que hoy escuchábamos, una voz detrás de aquella voz, una voz llena de amor y de compasión. Algo tan fuerte, algo tan extraordinario, tan amoroso, que fue difícil resistirse a aquello. Y te entregamos nuestro corazón. Gracias por eso. Gracias por este tiempo, gracias por esta noche. Bendícenos el resto de esta noche y te rogamos que nos acompañes el próximo fin de semana en la actividad del final del año y sigas alentando nuestro corazón, por favor. Te hemos pedido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.